Sobre ese compañero de trabajo problemático, ¿qué pasó al final? Mi compañero de trabajo, ex miembro de una secta, terminó destruyendo la oficina cuando lo cambiaron de turno. Era los 80, y yo era un universitario trabajando como corrector de pruebas en una oficina. Un día me asignaron un nuevo compañero, un tipo unos años mayor que yo, con corte militar, musculoso y en forma. Al principio estaba muy nervioso, así que le di tareas fáciles para que se sintiera cómodo. Después de una semana, se relajó y me contó su historia. Resulta que de adolescente, se unió a los Moonies, una secta, ascendió rápidamente y terminó liderando un grupo de jóvenes que viajaban por el país recaudando dinero para la secta. Vendían flores y suscripciones de revistas puerta a puerta, en centros comerciales y estaciones de tren. Él manejaba la camioneta, vigilaba al grupo y se aseguraba de que cumplieran con las cuotas. Vivían hacinados en moteles baratos, durmiendo poco y trabajando sin parar. Después de años de eso, tuvo un colapso mental y terminó en un hospital psiquiátrico. Este trabajo conmigo era su primer intento de reintegrarse al mundo real. Al principio, todo iba bien. Siempre llegaba a tiempo. Leía libros en los ratos libres y parecía estar mejorando. Lo que no sabía era que me lo habían asignado a mí porque, según mi supervisor, si se volvía loco, yo tenía más posibilidades de sobrevivir. Mido 1,93 y peso 104 kilos. Un día, mi compañero pidió ser transferido al turno de día, que era más agitado. Sin mi apoyo, no pudo manejarlo. Un día, simplemente explotó. Destrozó la oficina, rompiendo todo a su paso, hasta que llegó la policía y lo detuvieron. Nunca lo volví a ver. A veces pienso en él, y en lo difícil que debe ser, escapar de algo como una secta, y tratar de reintegrarse a la sociedad. Fue una lección, de que a veces, las batallas más duras, son las que no se ven. Mi jefa cometía faltas éticas, acosaba, bebía en el trabajo, y me hizo comer sobre cajas de envío. Terminó despedida, pero el daño ya estaba hecho. Trabajaba en una tienda minorista, y mi jefa era, bueno, un desastre andante. Empezó con productos dañados, pero no se detuvo ahí. Intentó devolver lo que había tomado, como si no supiéramos que lo había adquirido ella misma. Luego pasó a cosas más grandes, como una cartera de $35. Pero eso era solo el principio. Un día, un compañero se quejó de que ella lo había acosado. Recursos Humanos intervino y le exigió que tomara un entrenamiento de igualdad. ¿Su respuesta? Lo ignoró por completo. Luego, tuvo la audacia de invadir la privacidad de una cliente, preguntándole sobre su novio infiel y pidiéndole su número de teléfono. La pobre chica terminó llorando. Pero no paró ahí. Usaba el cambio de los clientes para venderles productos de su propio negocio personal. Y cuando llegaba la hora de comer, se sentaba en la única mesa de la sala de descanso, dejándome a mí con 2 cajas de envío como silla y mesa. Cuando me quejé de que me estaba hundiendo, me llamó dramática. Lo peor fue su comportamiento durante las temporadas altas. Se escondía en la trastienda mientras el resto de nosotros trabajábamos duro en el piso de ventas. Y luego, para colmo, era abiertamente discriminatoria, no solo conmigo, sino también con sus propios hijos. Y no olvidemos que consumía alcohol en el trabajo y lo guardaba en la nevera compartida. Finalmente, la despidieron, pero el ambiente laboral ya estaba tan envenenado que muchos de nosotros terminamos renunciando. Fue una experiencia que me enseñó a nunca subestimar lo tóxica que puede ser una persona en una posición de poder. Edición. Y también tomó mercancía de la tienda para su negocio personal. Porque claro, ¿por qué no? Mi compañera lloró de alegría al verme, pensando que estaba en el cielo con ella. Horas después, se autoeliminó. Trabajaba con una chica, ambos teníamos poco más de 20 años. Un día, entró a mi oficina, me agarró las manos y empezó a llorar de felicidad. Me dijo que estaba aliviada de ver una cara conocida en el cielo, que estaba feliz de que yo estuviera allí con ella. En ese momento, no entendí nada. Pensé que estaba pasando por un momento de estrés o algo así. Así que le dije que tal vez debería tomarse el resto del día libre y descansar. Ella asintió, me sonrió y se fue. Nunca la volví a ver. Horas después, me enteré de que se había autoeliminado. Fue un golpe durísimo. Durante mucho tiempo, me culpé. ¿Por qué no le pregunté más? ¿Por qué no insistí en que habláramos? ¿Por qué no me di cuenta de que algo andaba tan mal? Sentí que había fallado como compañero de trabajo, como amigo, como persona. Con el tiempo, entendí que no era mi culpa, pero esa sensación de
Y sí, signo de cierre de interrogación, comillas, nunca se va del todo. A veces pienso en esa sonrisa que me dio antes de irse, y me pregunto si en ese momento ya había tomado la decisión. Fue una lección dura sobre lo importante que es prestar atención a las señales, por pequeñas que parezcan. Edición. Gracias por los comentarios. Aprendí que a veces no hay respuestas, solo preguntas que nunca se responden. Un compañero se escondía en un piso abandonado del hospital para tener relaciones íntimas, hasta que lo descubrieron y perdió todo. Este tipo era el típico compañero de trabajo que siempre estaba en su mundo. Tenía esposa e hijos, pero parecía que le importaba un pepino todo. Llegaba tarde, se iba de compras con el reloj marcando horas y en general, era un vago profesional. Lo mandaron a otro hospital un tiempo, y ahí empezó el drama. Resulta que el conserje de ese hospital nos llamó para decirnos que alguien había estado durmiendo en la sala de ventilación. Había un colchón y una lámpara de lectura. Todos sabíamos que era él, pero no teníamos pruebas. Cuando lo transfirieron de vuelta, las cosas se pusieron raras. Empezó a pasar mucho tiempo en el departamento de ortodoncia y desaparecía por horas. Hasta que un día, un guardia de seguridad escuchó sonidos inusuales en el cuarto piso, que estaba completamente abandonado y oscuro. El guardia se acercó, los sonidos pararon de golpe, y de repente alguien salió corriendo de la habitación con una chaqueta en la cabeza y los pantalones a medio subir. Corrió como si lo persiguiera el diablo, dejando a la pobre mujer ahí tirada. Hasta había llevado un colchón viejo para la ocasión. Para entrar a ese piso, necesitabas pasar tu tarjeta y poner un código personal. Al día siguiente, hicimos una reunión estilo Scooby-Doo, y descubrimos que nuestro fantasma caliente era él. Lo despidieron al instante. Y, por si fuera poco, también perdió a su familia. Edición. Sí, el colchón era el mismo de la sala de ventilación. El tipo tenía un fetiche con los colchones, parece. Mi compañero de trabajo me amenazó con un objeto cortante, le hice daño y quedó paralítico. Ahora está en prisión por 40 a 80 años. Trabajaba en un almacén con un tipo que siempre daba mala vibra. Era callado, pero cuando hablaba, soltaba comentarios raros que hacían que todos se sintieran incómodos. Un día, después del turno, me ofreció llevarme a casa. Pensé que era un gesto amable, pero todo cambió cuando sacó un objeto cortante y me apuntó al cuello. Me obligó a conducir a mi casa. Todo el camino, no dejaba de decirme que iba a acabar con mi vida y la de mi madre si no hacía lo que él quería. No sé cómo, pero mantuve la calma. Cuando llegamos, me ordenó que entráramos. En ese momento, recordé que tenía un objeto cortante en la consola central del auto. En un segundo de distracción, lo agarré y le hice daño en el cuello. Cayó al suelo, gritando de dolor. Llamé a la policía de inmediato. Resultó que el tipo quedó paralítico por el ataque. Durante el juicio, descubrimos que era sospechoso de un asesinato en otro caso. Lo condenaron a 40 a 80 años. A veces pienso en cómo todo pudo haber terminado peor. Nunca imaginé que alguien con quien compartía el almuerzo pudiera ser capaz de algo así. Ahora, cada vez que alguien me ofrece un ride, digo que no. Nunca se sabe. Un excompañero que me preocupaba por su comportamiento violento, le quitó la vida a su exesposa y su nuevo esposo en otro país. Hace un par de años, antes de la pandemia, estábamos en medio de un recorte de personal en la empresa. Como jefe de seguridad corporativa, mi trabajo era evaluar riesgos. Había un tipo que me preocupaba muchísimo. Llevo 25 años en esto, y nunca había sentido tanto miedo por alguien. Era como si algo en su mirada te dijera que no estaba bien. El día del despido, lo hicimos fuera de la oficina con seguridad extra. Él fue un caballero total, ni una queja. Me quedé pensando que tal vez me había equivocado. 6 meses después, el FBI apareció en la oficina. No era raro, trabajamos en una industria regulada, pero esta vez era diferente. Nos mostraron una foto, y por supuesto lo reconocimos. Les conté mi intuición sobre él. Resulta que este tipo voló al otro lado del Atlántico, rastreó a su exesposa, logró conseguir un arma en un país donde es casi imposible, y le quitó la vida a ella y a su nuevo esposo. Nunca olvidaré esa sensación de que algo estaba mal. A veces, el instinto no miente. Mi exjefe fingía cuidar a su esposa con cáncer, pero en realidad engañaba con una acompañante, desvió millones y abandonó a sus hijos. Este tipo era mi exjefe, siempre se ausentaba por días, y todos asumíamos que era para cuidar a su esposa, quien estaba en la última etapa de cáncer. Nos daba lástima, incluso le cubríamos sus tareas para que él pudiera estar con ella. Pero todo era una gran mentira.
Resulta que no estaba cuidando a su esposa, estaba engañándola con una acompañante. No solo eso, se mudó con ella, tuvieron un bebé juntos, y dejó a sus 2 hijos adolescentes cuidando solos a su madre enferma. Lo peor fue cuando el hijo menor llamó a mi jefe actual pidiendo si podían comprarles agua, porque no tenían dinero. Imagínate, el tipo era millonario, pero dejó a sus hijos en la miseria mientras él vivía su nueva vida. Para colmo, cuando su esposa intentó divorciarse, él envió a su abogado con una amenaza. Si se divorciaba, los hijos no recibirían nada de su fortuna. La pobre mujer, en su lecho de muerte, tuvo que aguantar esa humillación. Después de que ella falleció, descubrimos que había dejado un seguro de vida considerable para los hijos. Pero ahí no terminó. Durante una investigación interna, se supo que el ex jefe había desviado millones de la empresa. Se fugó a Las Vegas con su amante, dejando un desastre financiero y emocional atrás. Lo más triste es que los hijos, que ya habían perdido a su madre, tuvieron que lidiar con todo eso solos. A veces pienso en cómo alguien puede ser tan egoísta y cruel. Fue una lección dura sobre cómo el dinero y el poder pueden corromper hasta a las personas que parecen más respetables. Edición. Gracias por los upvotes. Esto pasó hace unos años, pero todavía me duele recordarlo. Espero que los hijos hayan encontrado algo de paz después de todo. Costner perdió a su esposa, hijos y mejor amiga, cuando su esposa y su mejor amiga, Pam, se enamoraron y se casaron. Costner y Pam eran inseparables, eran como hermanos, siempre juntos, incluso en Kandahar, Afganistán. Durante el despliegue, su esposa y Pam se hicieron cercanas. Pam la consolaba cuando Costner no estaba disponible, y todo parecía normal. Pero cuando Costner regresó a casa, algo cambió, empezó a beber más, se volvió distante y, lo más impactante, cortó toda relación con Pam. Nos sorprendió a todos, porque eran como uña y mugre. Pero Pam también cambió. De repente, lo criticaba por todo, lo humillaba frente a los demás, y lo trataba como basura. El golpe final llegó cuando su esposa pidió el divorcio y la custodia completa de sus hijos. Y no solo eso, 6 meses después, Pam y su exesposa se casaron. Costner perdió a su familia y a su mejor amiga en un abrir y cerrar de ojos. Nunca olvidaré cómo se veía. Un hombre roto, vacío. Desapareció poco después, y no he sabido nada de él en 9 años. Espero que esté bien, pero esa experiencia lo destrozó. A veces pienso en cómo algo tan fuerte como una amistad y un matrimonio pueden desmoronarse de la peor manera posible. Mi compañera de trabajo envió un fax escrito en crayón desde un hospital psiquiátrico, pidiendo ayuda por un secuestro que nunca existió. Trabajaba en un call center de una agencia gubernamental, donde las llamadas podían desencadenar investigaciones o incluso hospitalizaciones. Un día, llegó una nueva compañera, y su escritorio quedó justo al lado del mío. Desde el principio, algo no cuadraba. Cuando hablábamos, era como si estuviéramos en conversaciones paralelas. Sus respuestas no encajaban, o simplemente se reía y se giraba sin decir nada. Era raro, pero no le di mucha importancia. Un mes después, se tomó un día libre para visitar a su prometido en otro estado y planificar su boda. Pero cuando debía regresar, no apareció. Pasaron días sin noticias. Hasta que, de repente, recibimos un fax escrito en crayón. Era ella, alegando que la policía la había secuestrado, la tenía encerrada y necesitaba nuestra ayuda. La agencia envió investigadores, resultó que no había ningún prometido. Ella había vuelto a su pueblo sin avisar a su familia para acosar a un tipo que ni siquiera era su amigo, solo un conocido del que estaba obsesionada. Cuando su familia la encontró, se volvió difícil, rompió una botella e intentó hacerse daño. El fax lo escribió desde el hospital psiquiátrico donde la internaron involuntariamente. Literalmente, terminó siendo una cliente de su propia línea de ayuda. Nunca la volví a ver. Una compañera mentirosa acusó falsamente a un compañero con autismo de hacerle daño, pero las cámaras la desenmascararon. Cuando trabajaba en un restaurante de comida rápida, me tocó entrenar a una chica que resultó ser una mentirosa patológica. Al principio, sus mentiras eran típicas de una adolescente. Decía que su hermano era una celebridad, que salía con un músico famoso, pero no podía decirnos quién por seguridad, etc. Aunque me parecía molesto, lo veía como algo inofensivo, y solo le decía que se concentrara en su trabajo. Pero todo cambió cuando intentó arruinarle la vida a un compañero con autismo. Este compañero era un hombre mayor, un trabajador increíble y una persona encantadora.
Aunque sus habilidades sociales no eran las mejores, siempre estaba dispuesto a ayudar, y tenía un corazón enorme. Trabajaba también en la guardería de su madre, y era adorado por todos. Un día, la chica mentirosa lo acusó de haberla acorralado en el almacén y haberle hecho daño. Fue devastador verlo llorar, pensando que lo arrestarían y que la guardería de su madre cerraría por su culpa. Por suerte, la chica olvidó que había cámaras en el almacén. Las grabaciones mostraron que no solo no la tocó, sino que el único momento en que estuvieron juntos fue cuando ella le pidió ayuda para abrir algo. Fue despedida al instante, y como solo tenía 16 años, llamaron a sus padres, quienes estaban furiosos con ella. Nunca olvidaré la mirada de alivio en los ojos de mi compañero cuando todo se aclaró. Fue un recordatorio brutal de cómo las mentiras pueden destruir vidas. Gregory, mi compañero de trabajo, se volvió tan problemático que su madre me culpó por no protegerlo de sus adicciones, y terminó siendo expulsado del trabajo después de amenazarnos. Oh, Gregory, era ese tipo que todos teníamos en el trabajo, ¿sabes? El que siempre estaba en su mundo. Al principio, solo eran descansos largos, pero luego se volvió insostenible. Se tomaba 15 minutos, que duraban 4 horas. El jefe no lo despedía, porque según él, hoy no está tan mal como ayer. Un día, su madre apareció en la tienda. Me siguió por todo el piso de ventas, gritando que yo debía proteger a su niño precioso. No entendí de qué hablaba hasta que me di cuenta. Quería que lo detuviera de usar sustancias en el estacionamiento. Pero claro, no podía decirlo directamente, solo repetía, es precioso, tienes que protegerlo. Le expliqué que no era su niñera ni su manager, pero ella seguía insistiendo, como si fuera mi responsabilidad salvar a alguien que claramente estaba en un espiral autodestructivo. Finalmente, lo despidieron. Pero Gregory no se fue. Al día siguiente, apareció de nuevo, con la capucha puesta y las manos en los bolsillos, como si estuviera a punto de sacar algo peligroso. Se paseaba por mi departamento, murmurando sobre lo mal que éramos todos. Horas. Así. Mi manager no hacía nada porque sentía pena por él, hasta que el manager de arriba intervino. Lo sacaron a la fuerza y le prohibieron entrar. Nunca más lo vi. A veces pienso en él. Probablemente esté en otro lugar ahora. O tal vez, sigue vagando por algún sitio, repitiendo lo mismo. Son todos unos imbéciles. Howie, el compañero que nadie olvidará, fue despedido tras meses de locuras, pero dejó una huella imborrable en el equipo. Trabajé con Howie hace 10 años, y aunque solo estuve en su equipo 2 meses, sus historias son legendarias. Howie era especial. Creo que intentaba que lo despidieran, porque pensaba que así no tendría que devolver su bono de contratación. Cuando le dije que sí podían exigírselo, gritó, «¡Esa maldita mentirosa! ¡Me engañó!» En medio de la oficina. Howie era de China, y un día, una compañera hablaba de su infancia en Japón, mencionando algo sobre el día de llevar tu caca al colegio, para pruebas de parásitos. Howie, sin inmutarse, respondió, «Eso no es nada comparado con el día de medir penes, donde alineaban a todos los niños y los medían». No sé si era verdad, pero desde entonces me preocupé por su infancia. Lo peor era su higiene. Howie nunca se lavaba las manos. En la oficina teníamos 2 puertas, una para él y otra para el resto. Era un acuerdo tácito. Además, trabajaba desde casa con frecuencia, pero nunca se llevaba su laptop, algo esencial para acceder a la red. Su horario era otro tema. Llegaba a las 10, se iba a las 2, tomaba 2 horas de almuerzo y 2 descansos de 15 minutos. Un día, me contó sobre su vecino ruidoso. Empezó preguntándome, ¿eres gay? Y sin esperar respuesta, gritó, «¡Estos malditos! Inserte término ofensivo. De al lado». Aunque Howie era un desastre, nos unió como equipo. Incluso años después, seguíamos compartiendo anécdotas sobre él. Fue despedido, pero su legado perduró. Nunca olvidaremos a Howie, el compañero que nadie pidió, pero que todos necesitábamos para reírnos años después. Un compañero con problemas de alcoholismo me siguió hasta casa, y aunque no pasó a mayores, el miedo me hizo mudarme a un edificio con portero. Trabajaba en Manhattan, y había un tipo en la oficina que siempre olía a alcohol. No era agresivo, pero tenía esa vibra de alguien que está al borde de perder el control. Un día, casi llegando a mi casa en Brooklyn, escuché una voz que me llamaba por mi nombre. Me di la vuelta, y ahí estaba él, sonriendo como si fuera casual. «Oye, hay un bar cerca, ¿te animas?». Mi mente explotó. ¿Este tipo me siguió desde Manhattan hasta Brooklyn? ¿Sabe dónde vivo? ¿Por qué está aquí si no vive en este barrio? Traté de mantener la calma, pero mi cara debió haber dicho todo. Le dije
No, gracias lento y torpe, y él simplemente se alejó, cabizbajo. En el trabajo, nunca cruzó la línea de nuevo, pero siempre estaba ahí, como una sombra. Un par de veces lo encontré revisando mi escritorio, buscando prestarse cosas. Lo echaba, pero esa sensación de que estaba probando límites no se iba. Lo peor fue el miedo constante. Durante meses, cada vez que salía del trabajo, especialmente en invierno cuando oscurecía temprano, me preguntaba si estaría ahí, esperándome. Terminé mudándome a Manhattan, a un edificio con portero, aunque el alquiler fuera el doble. Nunca supe qué pasó con él. Espero que haya encontrado ayuda, pero la verdad es que todavía me da escalofríos pensar en esa noche. A veces, el miedo no se va, solo aprendes a vivir con él. Una compañera con problemas logró despedir a 2 gerentes y casi a un tercero, hasta que su mentira la llevó a ser despedida. Trabajé con una mujer que era, sin exagerar, una bomba de tiempo. Sus cambios de humor eran tan bruscos que parecía que tenía un interruptor en la cabeza. Lo peor es que, a pesar de hacer casi nada, ganaba un sueldo altísimo. Y se la pasaba haciendo la vida imposible a todos. Su hobby favorito era inventar excusas para despedir gente. Logró sacar a 2 gerentes con acusaciones infundadas, y el gerente regional, que nunca se molestaba en indagar, le daba carta blanca. Pero cuando intentó hacer lo mismo con un tercer gerente se le fue la mano. Dijo que lo había despedido por robar dinero de la caja, algo que era mentira. Luego le contó a otro empleado que lo había despedido, porque le dijo a una cliente que se tapara mientras amamantaba, algo que sí ocurrió. Pero en otra tienda, a horas de distancia, la mentira era tan evidente que incluso el gerente regional no pudo ignorarla, especialmente porque ponía a la empresa en riesgo legal. Finalmente, la despidieron. Para ese entonces, ya había logrado que 2 docenas de empleados renunciaran o fueran despedidos en solo 3 meses. La tienda estaba al borde del colapso. La última vez que la vi, la estaban escoltando fuera del edificio con una planta y su pecera. Y por si fuera poco, terminó trabajando como recepcionista en una tienda de tecnología. Karma, supongo. Mi compañero se casó con una modelo rusa, lo arruinó financieramente y terminó en un psiquiátrico. Un día, mi compañero de trabajo llegó y nos anunció que se había casado. Todos nos quedamos en shock porque, honestamente, este tipo era peculiar. No era el más brillante, y definitivamente no tenía game. Cuando nos mostró una foto de su esposa, una modelo rusa de más de 1,80 metros, todos pensamos que estaba mintiendo. ¿Cómo alguien como él podía estar con alguien así? Resulta que la conoció en una de esas páginas de novias rusas. Ella vino a vivir con él casi de inmediato, y todo parecía demasiado bueno para ser verdad, hasta que no lo fue. Un día, simplemente desapareció del trabajo, no llamó, no contestó su teléfono. Nuestro jefe terminó llamando a su mamá, y juntos fueron a buscarlo. Descubrimos que lo habían arrestado y enviado a un psiquiátrico. Su esposa lo había denunciado por algo que nunca hizo. Limpió todas sus cuentas bancarias, vendió todo lo que tenía y desapareció. Cuando finalmente lo liberaron, regresó al trabajo, pero no era el mismo. Nadie se burló de él. De hecho, hicimos una colecta para ayudarlo a comprar muebles básicos. Fue un recordatorio brutal de que, a veces, las personas más vulnerables son las que más sufren. Nunca más volvimos a hablar del tema, pero siempre me quedó la sensación de que el mundo puede ser increíblemente cruel.